las fuerzas necesarias, pues continuemos con nuestras labores eh, contractuales. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, hablar de las drogas, pues prácticamente ya es un tema un poco recurrente debido a que pues hay mucha información, hemos hablado de las drogas, pero sobre todo de las drogas aquellas ilícitas. Pero ahora vamos a hablar, nos vamos a acentuar en un tema en especial, que son las adicciones. Y en especial las adicciones, aquellas que son, digamos, que a consecuencia de ingesta de drogas y otras que también son a consecuencia de algunas situaciones en particular. Vamos a ver también conceptos como tolerancia, eh, también otro tipo de conceptos que nos va a ayudar a entender un poco más del tema y sobre todo a lo principal, que es reconocer si yo estoy siendo parte de esta condición. Y una de las condiciones especiales también que siempre lo solicito es que si usted pues ve algo interesante, algo que pueda aprender, pues también multiplíquelo. Este tema no es especialmente para aquellas personas que digamos que puedan tener un sesgo de esto, sino para conocer y orientar adecuadamente a aquellos jóvenes o aquellas siguientes generaciones que son de riesgo, cosa que la mayoría ya pasamos, pero también pues no estamos exentos a tener una condición particular de esto y entonces el conocimiento es muy importante, qué es lo que podemos hacer o qué podemos sugerir ante situaciones de este tipo. Bueno, entonces los objetivos de este día, cuáles son aquellas sustancias psicoactivas y definir conceptos como la tolerancia y la dependencia y por supuesto lo que conlleva lo siguiente a partir de estas dos premisas y sobre todo pues la prevención. Recuerde que una de las cosas principales es qué es lo que debo de hacer para no llegar a esta situación y no tanto también el qué hacer cuando ya estoy acá, cuando yo estoy en una situación como esta. Entonces, lo primero es veamos con ojos diferentes lo que es el tema. Bueno, antes que nada, vamos también a tener algunas definiciones, como les decía, pero veamos acá para iniciar. Asemejemos, tengamos una referencia, por ejemplo, esta figurita, esta imagen, una persona cualquiera que va transitando por la vida. Bueno, el problema es que hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que encontramos en el camino y que muchas veces pues la dejamos pasar, continuamos con nuestra vida, pero cuando situaciones como estas se repiten, entonces llega un momentito en que podemos llegar a detenernos. Es parte de la naturaleza humana, la curiosidad, y cuando vemos cosas atractivas, cosas que, digamos, de fácil obtención o que están en la cuestión del diario vivir, entonces nos llama la atención. Una de las cosas principales es la curiosidad y la curiosidad muchas veces me hace probar situaciones que desconozco, pero muchas de estas cosas que nosotros probamos usualmente pueden darnos una condición de placer, una condición de sentirme bien, digamos, un estado anímico diferente que muchas veces lo desconocía, pero que en ese momentito me es atractivo, me es placentero y me llega a cambiar mi personalidad durante ese momento en que yo estoy conociendo algo nuevo y que realmente, aunque muchos lo conocemos, no sabemos cómo, digamos, detenernos en la etapa de la curiosidad o experimentación. Muchas de estas sustancias que podemos ver a lo largo de nuestro camino nos pueden tener una, como les decía, una condición de placer, de bienestar. Y bueno, lastimosamente,
Cuando hablamos de sustancias que puedan cambiar mi comportamiento o las drogas, estos son, digamos, temporales, estas condiciones de bienestar. eh, Puede llegarme a dar mucho placer. Lastimosamente, al principio, digamos, dentro de la etapa de la experimentación, me puede dar una condición agradable, pero la cuestión es, ¿qué pasa si quiero volver a sentir esa misma condición? ¿Qué pasa si quiero sentir ese placer nuevamente? Bueno, al principio, tranquilo, se da la oportunidad, la vuelvo a repetir y vuelvo a tener la misma condición inicial de placer, de bienestar, pero posteriormente esta actividad me puede conllevar a generar lesiones, condiciones de no placer, cuando termina, temporalmente hablando, de esta condición de placer. Entonces, posteriormente me puede llegar a ser lesivo. Bueno, lastimosamente, el placer, digamos, obtenido a través de estas condiciones, me hace tener prioridades y dejar situaciones que pueden ser lesivas, pero que no me pueden llegar a tener la importancia para decir detenerse o hasta aquí. Entonces, como yo ya sentí el placer, el bienestar a través de esta situación, continúo, pero cada vez lo busco con más ansia, con más propósito, hasta que lo obtengo a partir de cualquier condición. Puede ser una lesión, no importa cómo lo consiga, no importa cómo obtengo esta condición de placer, a pesar de que pueda lesionarme, pueda tener daños físicos, daños emocionales, psicoemocionales o hasta aún de relaciones interpersonales. Entonces, empiezo a caer en este círculo. Este círculo es ya una adicción, es un vicio, y entonces empiezo a cambiar. Cada vez lo busco con más frecuencia, cada vez me hace más daño, cada vez me siento más incapaz de poder estar sin esta condición. Entonces, a pesar de que voy maltratándome, voy generando condiciones lesivas, no solamente a nivel individual, sino también a mi entorno, mis familiares, mis amistades, mi comunidad, mi trabajo. Entonces, a pesar de que veo esta situación, yo continúo. Entonces, esto me va generando cambios bien evidentes en comportamiento, en mi situación individual, en mi situación personal, que a pesar de que pueda llegar a reconocer que esto me está afectando negativamente, continúo, y eso es la adicción. Entonces, ya no importa si me ayuda o no me ayuda, pero la necesidad de ingerir o de mantener esta condición, aunque ya no me es agradable, aunque ya no me genere placer como en el inicio, yo continúo. Y esto es caer en la trampa de las drogas. Entonces, por eso vamos a hablar cómo está afectando mi comportamiento, mi parte cerebral, a través del espacio-tiempo. Bueno, entonces, para empezar, algunas definiciones que son las adicciones. Vamos a sentar un momentito en, en esta parte del tema, debido a que muchos de nosotros, digamos, asociamos las adicciones a drogas, a sustancias ilícitas, a algo que ingreso a mi cuerpo por los diferentes medios de administración y que me genera una condición diferente a la normal que pudiese tener anteriormente. Pero de las adicciones hay muchas, y vamos a ver una en especial que nos está llamando últimamente la atención debido a que está generando bastantes situaciones lesivas a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, lo tipifica ya como una enfermedad, como parte o como la sintomatología de una enfermedad, ya sea esta física o psicoemocional,
en la cual la adicción es parte de la dependencia o la necesidad de una sustancia, de una actividad o hasta de una relación. Podemos hablar de una codependencia también. Y aunque en sus momentos iniciales no muestra muchos signos o síntomas, esta llega a ser progresiva, puede llegar hasta el punto de la fatalidad y que prácticamente hay un descontrol completo de la persona como tal. Distorsiona el pensamiento, también la actuación, la percepción sobre todo, y una de las características principales es la no aceptación de esa condición de salud, de esa condición de enfermedad. Aceptar que una persona tiene dependencia es muy difícil porque se han manejado temas de yo controlo todo, cuando yo deseo lo dejo, lo suspendo, solo lo necesito y se empiezan a justificar la utilización de ciertas sustancias que a la larga pues me crea la adicción. Bueno, entonces, entre las adicciones, como les decía, no solo podemos centrarnos en aquellas sustancias ilícitas. Hay de varios tipos. Ya conocemos, por ejemplo, las adicciones alcohólicas, al tabaquismo. Ahora tenemos otras nuevas también que, aunque cuesta reconocer, también son adicciones. Por ejemplo, hay muchas personas que son adictas al café. No pueden empezar la mañana, no pueden empezar sus actividades laborales si antes no se toman un café, aunque no tiene, digamos, una incidencia en salud grande, puede llegar a afectar en su momento, digamos, en conjunto con otro tipo de sintomatologías. Entonces, también tenemos la adicción a las redes sociales, al celular, adicciones, por ejemplo, como una forma de escape a una depresión o a una condición psicoemocional, el compras compulsivas. Ahora se está dando bastante las compras a través de las diferentes plataformas de informáticas donde promueven este tipo de ofertas, pero puede llegar a ser una compulsión y crearse una adicción. Tenemos las adicciones también contra los azúcares, personas que les encanta, somos famosos en Latinoamérica por el famoso pan dulcero, el cual consumimos pan, cosas dulces, chocolates, si hemos consumido y nos ofrecen, seguimos consumiendo azúcar en sus diferentes presentaciones. También tenemos adicciones a los juegos, que aunque ustedes ven, no es una lesión inmediata física, pero sí es una condición psicoemocional, el cual determina respuestas comportamentales, ¿verdad? Las sustancias ilícitas como tal, adicciones a las comidas y por supuesto, una de las que tenemos más acentuada en nuestra juventud actual son las adicciones a los videojuegos, en el cual prácticamente las personas que tienen esta adicción es una adicción a un mundo virtual y se desconectan completamente de nuestro mundo real al punto que no tienen más espacio en su tiempo solo para lo mínimo necesario y todo lo demás de su tiempo lo invierten en este tipo de actividades. Y esto me genera, por ejemplo, problemas de salud como obesidad, como falta de actividad física, problemas oculares, problemas musculoesqueléticos, problemas de visión, de percepción, depresión, ansiedad cuando están jugando este tipo de jueguitos. Entonces, esas son las adicciones que también son las nuevas adicciones que me está afectando nuestra parte cerebral. Bueno, entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, conceptos como qué son las drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que introducida en nuestro organismo, indiferentemente de la forma en que se introduzca, puede ser inhalado, puede ser, eh, ¿cómo se llama? Inyectado, bebido
ósmosis a través de la piel. Hay diferentes formas en que se puede introducir una sustancia en nuestro cuerpo y que si ésta modifica o cambia nuestra conducta o altera nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestra percepción, entonces ya se considera como una sustancia drogadicta. Y que esto prácticamente, si una de estas drogas me genera placer, mi experiencia como humano es repetir situaciones y condiciones placenteras. Fíjense que el cuerpo tiene una peculiaridad muy especial, que es la tolerancia. Ya vamos a ver el concepto de tolerancia como tal, pero veamos un poquitito qué es la tolerancia. Oh, tipos, bueno, antes de eso, la tolerancia, fíjense, es la capacidad que tiene el cuerpo a ir soportando cada vez más una agresión o una situación que le genere una respuesta de sobrevivencia, de fuerza. Por ejemplo, si ustedes recuerden un momentito, cuando alguien de ustedes probó la primera vez un cigarrillo o probó por primera vez licor o cerveza, ¿cuál fue la respuesta que dio nuestro cuerpo? Bueno, la primera vez que se introduce el humo del tabaco, el cuerpo reacciona y reacciona ante una agresión porque es una sustancia, es una sustancia lesiva, entonces el cuerpo reacciona. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez? Les dio tos, algunos náuseas, dolores de cabeza o mareos. Entonces, esta fue la respuesta de nuestro cuerpo ante esa agresión. Ok, pero pasó la primera vez. Ok, inhalamos una segunda vez, ya el cuerpo empieza a acondicionarse y a crear una fortaleza ante esa agresión. Es como nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune cuando se ve, digamos, atacado, empieza a formar ejércitos para aguantar esa agresión. Igual son nuestro cuerpo ante las agresiones de este tipo. Entonces empieza a crear tolerancia o fortaleza. Igual la primera vez que se bebió, la primera vez que se ingirió licor, alcohol, el cuerpo reacciona, mareos, todo, dolor de garganta, dolor de estómago, se sube la temperatura. Entonces, pero el cuerpo después se aguanta, agarra fuerza y soporta más. Entonces ya la segunda vez ya no va a tener el mismo efecto. Entonces el cuerpo cada vez va generando esa condición de tolerancia. Después vamos a ver la dependencia. Bueno, entre las drogas y sus efectos que nosotros conocemos hay de varios tipos. Están aquellas estimulantes, las depresoras y por supuesto las alucinógenas. Las estimulantes como el café, el de la mañana que nosotros nos tomamos, que si no me tomo el café, pues me cuesta arrancar, yo necesito el cafecito, aquella sustancia calientita, en algunos casos azucarado, en otros casos no, pero que me estimulan a que yo tenga las actividades que debo de hacer. También tenemos como la cocaína, algún tipo de drogas químicas como las metanfetaminas que igual estimulan y hacen que las personas pues generen mayor actividad, solo que igual como toda sustancia tiene un lapso de tiempo dentro de la acción como tal, ¿verdad? Entre las drogas depresoras, por ejemplo, está el alcohol. Y aquí en el alcohol hay mucha confusión. Muchos dicen que son estimulantes. Sin embargo, ese es solamente el inicio en la ingesta del alcohol. Posteriormente se me hace una droga depresora. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos también los tranquilizantes, aquellos que se utilizan para los insomnios, algunos medicamentos que bajo prescripción y control médico son muy efectivos, pero cuando se abusan de ellos, pues me genera una condición de dependencia. ¿Ok? También tenemos las alucinógenas, aquellas que cambian completamente la forma en que yo percibo el mundo real y me lo traslada a un mundo imaginario distorsionado, genera respuestas diferentes. Entonces, este tipo de drogas es de las más lesivas que hay. Bueno,
Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos el funcionamiento normal de nuestro cerebro. El cerebro, recuerde que es el encargado, es el centro de monitoreo, reacción y control de todos mis movimientos, tanto eh, automáticos como aquellos movimientos voluntarios. Entonces, el cerebro me regula todo lo que es mi cuerpo. Percibe, procesa información, hace conexiones, hace movimientos y todo lo necesario. Ese es el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro está bajo estas condiciones de drogadicción, entonces lo que hace es que altera todo aquello normal que hace, ¿verdad? Lo que principalmente afecta son los centros de placer, aquella condición o situación que me genera bienestar. El problema es que me hace tomar decisiones incorrectas, me afecta mi memoria, mi capacidad de aprendizaje y una serie de normalidades que bajo estas situaciones cambian. Bueno, a corto plazo puede afectarnos, por ejemplo, mi estado mental. Puedo pasar de una condición eh, pasiva a una eufórica. Puedo pasar de un estado de ánimo tranquilo a un estado de ánimo agresivo. Entonces, estos son estados que me generan condiciones como estas, situaciones o sustancias como esta. Me puede generar también acciones impulsivas y que puedan generar riesgo, ya sea a mi persona, a la persona que la está consumiendo, como también aquellos que están cerca de uno. Aquí podemos, por ejemplo, ver accidentes laborales, accidentes de tránsito, accidentes de todo tipo, y que lo que me hace es que una persona bajo estos efectos no mide consecuencias, es una persona arriesgada y por ende, pues no percibe un poco más allá de la condición inmediata. Entonces las consecuencias no se ven y pueden ser consecuencias muchas veces muy negativas. También otro de los efectos que tenemos a corto plazo son las sobredosis, que estas sí me pueden llevar a una condición de fatalidad inmediata. Entre los de largo plazo, por ejemplo, tenemos el deterioro cognitivo, que es que mi capacidad de conocimiento, aquellos conocimientos que yo ya manejo, que yo ya tengo, se van deteriorando, se van, digamos, desactualizando. Las drogas me hace que ya no tenga esa capacidad retentiva de todo lo que yo sé y mis conocimientos se van cada vez reduciendo y por ende las habilidades que yo ya pueda tener se ven mermadas, se ven disminuidas debido al uso continuo de sustancias de este tipo. También puede crear una dependencia química. En esta cuestión de la dependencia química está bastante relacionada con, digamos, medicamentos. Una de las cosas y peculiaridades que tenemos la mayoría es la automedicación, sobre todo en aquellos medicamentos que me puedan disminuir situaciones psicoemocionales, entonces yo me paso a ser médico, entonces muchas veces me creo dependencia por la sobredosis o por mantenerme siempre en un estado que yo considero aceptable, pero que si yo no tengo ese tipo de ingesta, yo no estoy bien. Entonces crea dependencia y por supuesto, ¿verdad? Esto me conlleva problemas de salud mental en todos los aspectos. Recuerde que me genera ansiedad, depresión, psicosis, una condición bastante común cuando estamos bajo estos efectos. Ok, entonces veamos qué es en sí, según la Organización Mundial de la Salud, los conceptos de tolerancia y dependencia. Como les decía, la tolerancia es algo progresivo. Empezamos con un poquitito, pero a medida que mi cuerpo va resistiendo, va teniendo mayor capacidad, entonces voy aumentando la dosis. Pongamos un ejemplo. Una persona llega a una fiesta, una persona que nunca ha bebido, que nunca se han drogado, una persona, digamos,
introvertida, poco sociable, de poco platicar, digamos, una persona calmada, ¿verdad? Sin embargo, al ingerir alcohol u otra sustancia, cambia 180 grados su personalidad. Entonces llega a ser de una persona introvertida a una persona extrovertida, de muy buenas relaciones interpersonales, de ser alma de fiestas, de ser muy sociable, muy platicador, legorrea, amistad y una serie de situaciones muy contrarias a lo que las personas conocen dentro de su estado de sobriedad. Entonces, la situación es esta. Muchas personas les agrada ese cambio, se sienten bien ese cambio que manifestaron en base a la ingesta de esta sustancia. Entonces dicen, piensan, hey, qué bien me sentí ameno, me sentí eufórico, me sentí sociable, me sentí muy bien, o sea, tuvo una sensación placentera. Ok, terminó la, ¿cómo se llama? La parte de efecto. ¿Qué pasó? Ok, viene una siguiente ocasión, digamos, una siguiente fiesta, una nueva invitación. Ok, quiere volver a sentirse igual que la primera vez. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ya conoce cómo es la situación. La vez pasada ingirió, digamos, cierta cantidad de una sustancia y se sintió bien. Ok, entonces ahora quiere hacer lo mismo. Utiliza la misma cantidad, pero ya el efecto ya no es el mismo, porque de la primera vez el cuerpo empezó a tener tolerancia. Bueno, entonces ya la segunda vez ya no va a tener el mismo efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, la decisión y el sentido común. Voy a duplicar o voy a ingresar o voy a ingerir más de lo que ingerí la vez anterior para sentirme igual. Ok, entonces ya no tomo uno, sino tomo dos sustancias, dos partes, dos porciones y volvió a tener el mismo efecto. Volvió a sentirse placentero, volvió a sentirse feliz, volvió a ser una persona extrovertida, se sintió alegre. Ok, pero ya necesito dos. Bueno, viene una siguiente invitación y quiere volver a sentir el mismo placer. Como vimos al inicio, una sustancia al principio puede ser algo experimental, pero ya después, cuando conozco los efectos y que esos efectos me son agradables, busco volver a estar igual. Pero ya no es suficiente una ni dos, ya son tres o cuatro, porque el cuerpo cada vez va adquiriendo mayor fuerza. Entonces, a mayor tolerancia, mayor ingesta de la sustancia que le hace sentir placer. Ok, está bien. Ya en la siguiente, cuarta vez que tiene esto, cada vez ingiere más y la gente dice, bueno, este cada vez aguanta más, se siente mejor. Ahora vamos a la siguiente parte. La tolerancia como definición me dice que es el proceso que obliga, vea, obliga a nuestro cuerpo a aumentar progresivamente la cantidad consumida con el propósito de que mantener el efecto placentero o gratificante. Entonces, como le dije, el cuerpo tiene esa condición especial. El cuerpo humano tiene esa capacidad de resistencia, aunque sea algo lesivo, pero se va adaptando. Es una parte de los principios de la adaptabilidad del ser humano. Ok, yo me sentí bien, cada vez tengo que consumir más para sentirme igual, pero ahí voy, ahí voy. Bueno, pero ha pasado un mes y ya no me han invitado a ninguna fiesta, no ha habido una ocasión para asistir e ingerir la sustancia que me hace sentir placer. Han pasado 2 meses y tampoco. Entonces ya empiezo a que no solo busco cuando sea ocasional, sino que ya empiezo a buscar situaciones para justificar, ya que es donde empezamos a fallar, a justificar la ingesta
de aquellas sustancias que me dan placer. Entonces, ya no solo busco la fiesta, yo hago la fiesta, yo hago el propósito, yo busco la oportunidad y si no la hay, pues yo la creo. Entonces, empezamos a ingresar a la parte de la dependencia. O sea que yo para sentirme bien antes buscaba, se daba la oportunidad. Hoy yo busco la oportunidad o creo la oportunidad porque yo necesito, ya no solo es porque me gusta, es porque necesito sentir ese placer. Entonces aquí empiezan las adicciones como la respuesta comportamental que incluye la compulsión, vea, incluye, ya me dice el cuerpo, lo necesitas, necesitas estar bien, querés placer, pues tenés que buscar aquello que te da placer y entonces empezamos a tener dependencia. Yo ya dependo de esa sustancia, no dependo de la fiesta en sí, del el contacto con las demás personas, sino de la sustancia, porque eso es lo que me da placer. Y aquí es donde empezamos a confundirnos y a crear la dependencia debido a la condición de placer como todo humano pues busca, ¿verdad? Tiene sus efectos. También lo que se pretende es, en alguna forma, si hay alguna situación desagradable, ese también puede utilizarse como una vía de escape. Algunas personas, por ejemplo, que tienen problemas con el manejo del estrés, buscan esa forma de escape también. Uno es el alcohol, otros son otras sustancias como la marihuana o sustancias ilícitas, morfina, heroína, cocaína, metanfetaminas y otras tantas que hay, porque buscan un escape, o sea, o sentirme bien o no, o sentirme o no sentirme mal. Cualquiera de la situación justifica el uso de estas sustancias y entonces yo me empiezo a ser dependiente de ella. Si esta sustancia no la tengo, entonces no me siento bien y yo no me quiero sentir mal, entonces estoy agregando esto a mi estilo de vida. Bueno, entonces, como le decía, esto no termina acá. Esto no solamente vamos a llegar a la parte de la tolerancia, que es la resistencia de mi cuerpo, ni a la dependencia, que es la necesidad de ingerir, sino que después paso a la siguiente parte, que es el abuso. Ya no solamente es el uso, sino el abuso, porque como les decía, al principio yo buscaba experimentar o conocer la curiosidad. Después llegué a eventual, ocasional, porque la fiesta, porque jugó mi equipo, porque perdió mi equipo, porque tuve un aumento, por una serie de justificaciones que vamos dando condición de causa y efecto. Ah, la causa es celebrar, el efecto es la ingesta de sustancia. Pero como la dependencia implica que yo tengo que buscar esta sustancia para sentir placer o para no sentir cosas desagradables, buenas tardes. Entonces empiezo a abusar de esto. ¿Cómo? Bueno, hay momentos en que ya no solamente busco la fiesta, sino que digo, bueno, hoy es 15, hoy me pagaron, hoy es día de pago, entonces vamos a celebrar. Pero esto es progresivo, va aumentando, entonces después, no, cada fin de semana, no, a la salida de mi horario laboral, ahí yo soy dueño de mis acciones, no tengo que dar parte, pero también se dan las repercusiones. Entonces, el abuso me lleva a la adicción, donde yo soy prácticamente necesario para que yo me sienta bien el abuso de esta sustancia y eso pues como consecuencia pues la mayoría son consecuencias negativas. Termina todo esto muchas veces fatalidades, pérdida de trabajo, rompimiento de lazos familiares, rompimiento de relaciones interpersonales, problemas comunitarios, y eso solamente es la parte comportamental.
porque no hemos tocado todavía la parte física orgánica que me genera enfermedades crónicas como la diabetes, presión arterial alta, problemas cardíacos, problemas psicóticos, problemas gástricos, problemas osteomusculares. Oye, da una serie de situaciones y lesiones en nuestro cuerpo y que lastimosamente son decisorias, porque nosotros decidimos desde un inicio no solamente quedarnos en la parte experimental, sino continuar con el proceso progresivo de la dependencia y el abuso hasta la adicción y, por supuesto, todas aquellas consecuencias que me conlleva. Pero fíjense bien, entre las adicciones, y aquí es donde quiero que ustedes reconozcan una parte, es la parte conductual. Entre las conductas de las adicciones que conocemos, pues hay de muchas. No solamente, como les digo, es aquellas adicciones que se adquieren a través del consumo de sustancias, sino también de conducta, como por ejemplo, conducta a los juegos de azar, los juegos de cualquier tipo, aquello que tenga prioridad en muchas situaciones. Hay muchas personas que son adictas a tener relaciones sexuales. Hay otras también, aunque usted quizás no lo vea como tal, hay adicciones al trabajo, donde sacrifican muchas veces la familia, las interacciones sociales, porque mi trabajo es primero, porque mi trabajo me demanda y no apartan o no tienen, digamos, la organización suficiente para equilibrar lo que es la demanda del trabajo y la demanda de su vida familiar. Entonces, esa adicción al trabajo me puede conllevar a ese desequilibrio. También hay adicciones a las personas que continuamente pasan conectadas a las redes sociales. Hay personas que son adictas también a ciertas sectas, a la religión o importante y muy bueno que ustedes, por favor, investiguen un poquito más acerca de las relaciones de codependencia, porque eso implica la parte de la autoestima, la codependencia a relaciones agresivas, a relaciones tóxicas de pareja o de otro tipo, donde la persona es prácticamente, no es dueña de sus decisiones, pero esta también se ha normado dentro de las adicciones. Ok, hoy vamos a ver también una palabrita, tal vez para algunos sea nueva, algunos tal vez ya la conozcan, que es la nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Esto lo traemos debido a que ha generado muchas consecuencias de tipo riesgo laboral y también riesgo físico, emocional. Vean, esto está relacionado con esta actividad y eso la mayoría estamos teniendo este problema. La nomofobia o la adicción a estar conectados a través de un teléfono celular. Fíjense, muchos de nosotros, prácticamente, que les diré, quizás un 70-80% o más de las personas, mantenemos siempre el teléfono cerca de nosotros. Si nos levantamos, nos llevamos el teléfono. Si vamos a alguna actividad, no podemos dejar el teléfono. Ahora piense usted, ¿cuál fue el propósito de la invención del teléfono? Es el comunicarse verbalmente. Ese fue el objetivo del teléfono. Ahora piense usted, ¿cuántas llamadas recibe usted al día? Si no es su teléfono como una herramienta de trabajo, sino como es su forma de entretenimiento y contacto, ¿qué le diré de todo lo que le ocupa? Una, a lo sumo dos o tres llamadas recibe al día. De ahí todo lo demás es a través de las diferentes plataformas de comunicación, Instagram, WhatsApp y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo dejar el teléfono. Hay personas que, miren, nuestra vida es agitada. Muchas veces andamos con poco tiempo y sobre todo en las mañanas salimos a la carrera, los niños, la pareja, arreglan todo para venir a trabajar
Y si de repente usted ya salió de su hogar, de donde usted sale, de su casa, y usted a medio camino va, y de repente se acuerda que ha dejado el teléfono, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Nos regresamos por el teléfono, indiferentemente si vamos a llegar tarde a nuestro destino, indiferentemente si es algo que lo podía dejar ahí, no pasa nada, no regresamos. Hay muchas personas, van a la iglesia y dice, se me olvidó la Biblia, no importa. No importa, ya pues me prestan uno, consigo otra cosa, veo como justifica que no es necesario, pero no vaya a ser el teléfono, que nos regresamos, nos damos la vuelta. Y ese prácticamente es una adicción, adicción de dependencia. Entonces la nomofobia es el acrónimo de No Mobile Phone Phobia. Es un trastorno que surge, miren, que genera ansiedad o miedo al estar desconectados. Entonces, estamos desconectados de las redes sociales, estamos desconectados de lo que ha pasado y de lo que va a pasar, porque no es una conexión telefónica, no es el problema de no estar comunicado, sino de qué nuevo hay, qué cosas hicieron unos, qué es lo que no hicieron, dónde no estuvieron. O sea, es una dependencia tan difícil que prácticamente me genera problemas de conducta, problemas de relaciones interpersonales. Y si no, vean ustedes cuántos accidentes suceden a diario por la distracción del teléfono. El teléfono inteligente, estamos hablando de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, ¿verdad? En el cual lo utilizamos como una fuente de entretenimiento, pero más que todo una forma de salir de mi mundo real y meterme a un mundo virtual. Se manifiesta en diferentes formas. Me preocupa dejar el teléfono, perder el teléfono, quedarme sin carga. Es algo que yo siento, ya tengo solo el 5%, 10% de carga en la batería. Yo ando viendo quién me presta un cable, quién me presta un cargador para mantenerme siempre conectado o no tener, digamos, ¿cómo es que le dicen? Datos, no tenemos datos o se han caído las redes. Entonces, esa situación me genera estrés. Ahora, ¿qué consecuencias tiene dentro de mi cerebro? Bueno, primeramente, cuando nosotros estamos en un mundo virtual, nos desconectamos completamente de nuestra realidad, de nuestro entorno. Fíjense, la gente hoy, cuando utiliza eh, el transporte común, los autobuses, los microbuses y todo eso, ¿qué es lo que hace la gente cuando está ahí? Sacar su teléfono. Si se sienta, no se fija quién está a la par, pero estamos lo suficientemente pendientes para no pasarnos de nuestra parada. Pero sin embargo, todo lo demás lo pasamos conectados. Estamos en pie, nos sostenemos con una mano, está con peligro de caernos, pero seguimos viendo el teléfono. Entonces, ahora piense usted, hace 30 años, el uso del teléfono era casi, ¿qué le diré? Casi nadie tenía teléfono, eran carísimos. Primero, tener una unidad, de ahí tener el servicio era carísimo y nadie le pasó nada. Ahora pareciera un producto de exageradamente primera necesidad. Está dentro ya de nuestra canasta básica, dentro de nuestro presupuesto, el gasto del teléfono. Entonces, esto me ha generado muchos problemas. ¿Qué consecuencias tenemos con respecto a esto? Bueno, primeramente, ¿cómo reconocer que estamos sufriendo de nomofobia o problemas con el celular? ¿Qué síntomas debo de reconocer? El no tenerlo me puede dar ansiedad y angustia. Mire, preocupación porque no tengo el teléfono. Si yo me levanto y voy a una reunión, yo me regreso, salgo a media reunión y vengo a tener mi teléfono. Entonces, esa condición de ansiedad es que estoy sufriendo nomofobia. También la adicción, voy al baño con el teléfono,
voy a almorzar, estoy almorzando, con una mano estoy ingiriendo con mis alimentos y con la otra estoy pasando la pantalla, ¿verdad? Entonces, también es una adicción. Otro de ellos no me deja concentrarme. Y fíjense cómo es la cosa. El teléfono me determina cuándo lo debo de ver. Si usted, digamos, tiene el teléfono a la par y de repente usted está haciendo su trabajo, está con su, digamos, monitor, haciendo cualquier trabajo, pero de repente el teléfono ¡pling! Suena, se oye una notificación, dejamos lo que estamos haciendo y revisamos por qué cayó esa notificación. Muchos decimos, no, es que mi familia puede ser algo urgente. Las urgencias se hacen a través de llamadas telefónicas, no de notas, no de notificaciones. Entonces, si una persona le manda un correo de voz, una nota textual, es porque no es una emergencia. Entonces, nosotros justificamos el sonido y que estemos siempre conectados, entonces eso me desconcentra de cualquier otra actividad que esté realizando. Igualmente, me genera problemas de sueño, porque el aparato, la pantalla azul que está diseñada especialmente para quitarnos el sueño. Y es por eso que muchas personas, lo última de las actividades que hacen en la noche es estar revisando su teléfono. Llegan 10, 11, 12, 1 de la madrugada y sin sueño, porque el aparato para eso está diseñado, para que su concentración esté completamente hacia ese aparato y todo lo demás se lo elimina, incluyendo el sueño. Entonces, no tenemos un sueño saludable y lo primero que hacemos al despertarnos, digamos, el poquito de tiempo que dormimos, volver a ver el teléfono. Vamos en el camino caminando, viendo el teléfono, manejando, viendo el teléfono. Cualquier actividad la hacemos en conjunto, sin ver las posibles consecuencias de riesgo ante esta actividad. Igualmente, nos da un comportamiento compulsivo. Eso está revisando cada ratito el teléfono. Estoy haciendo mi trabajo y de repente lo vuelvo a tocar, no ha sonado, pero yo lo estoy revisando. Ese es un comportamiento compulsivo que me genera el uso indebido del teléfono. Tiene como consecuencia además el aislamiento social. Ya te dije que nos metemos a ese mundo virtual, nos desconectamos del otro mundo, entonces ya no tenemos interacción con el que está a la par. Hemos visto cenas familiares como cada quien con su teléfono, entonces es como que están presentes en cuerpo, pero están en otro lado mentalmente conectados en otro lugar, revisando cualquier cosa, pero perdemos esa oportunidad de mejorar nuestras relaciones interpersonales, de mejorar nuestras relaciones de pareja, de familia, porque esto me absorbe el tiempo. Otro de ellos, por supuesto, y esto no lo podemos dejar aparte, son las consecuencias orgánicas que me está generando, ¿verdad? Los síntomas físicos, ya tenemos problemas de personas, de problemas de la columna, porque la constante posición de la cabeza agachada para estar revisando el teléfono, entonces ya me está generando problemas cervicales, problemas obstructivos de la garganta, problemas respiratorios, problemas gástricos. Entonces, una serie de problemas que me está generando físicamente y que posteriormente se van a desarrollar en enfermedades crónicas, ¿verdad? Problemas circulatorios. Ya no tenemos esa actividad. Si nosotros estamos en nuestro trabajo, muchos tenemos trabajos que están con pantalla de datos, nuestras computadoras, les trabajamos, un momentito de descanso, solo cambiamos la pantalla de datos. Nos quitamos de la PC o de la laptop y agarramos el teléfono. Vamos a descansar a la casa, ya no vemos televisión. La mayoría tiene el aparato, pero no lo enciende. ¿Qué es lo que hace? Revisar su teléfono. Está cenando. Cada quien, los integrantes de la familia, cada quien en su cuarto o en la sala, sin platicar, pero todos conectados con su teléfono móvil. Bueno, pero ¿qué otra cosa debemos de saber? Las consecuencias. El uso excesivo del teléfono, pues
este uso desmedido que tenemos, como ya les dije, disminuye nuestra capacidad de comunicación, nuestro entretenimiento, ya no tenemos una información y este es un gran problema, fíjense, que mucha información que se maneja en las redes sociales no es información fidedigna y que nos hemos acostumbrado a que si sale ahí, la mayoría lo damos por cierto. Ahora la que está de moda, la plataforma de, digamos, consulta más frecuente es el famoso TikTok. Si sale en TikTok es porque es cierto. Y ahí cualquier persona sube lo que quiera, como sea, y si le aumentamos a eso la generación ahora de inteligencia artificial, entonces caemos en esa situación de desinformación. Otra de las consecuencias, la presión social. Las redes sociales muchas veces determinan nuestro comportamiento. Uno lo han tomado como su modus vivendi. Entonces, pero esa ya es otra situación, ¿verdad? Pero los usuarios comunes nos estamos excediendo en el uso del teléfono. ¿Qué consecuencias también tengo de este? Bueno, como les decía, afecta la salud mental, me genera ansiedad el no tener el teléfono, me genera depresión por lo que muchas veces sale ahí. Puedo tener condiciones de pánico porque mucha información de la que se lee, ya le digo, es falsa, pero si sale ahí la damos por cierta y eso me puede dar ansiedad y decir, esto es cierto o esto no es cierto. Hay mucha desinformación. Se considera, según los estudios, que aproximadamente el 73% de la información que sale en las redes sociales es falso, pero nosotros lo desconocemos. Y ahora, como les decía, con la inteligencia artificial puede salir cualquier persona, cualquier imagen, persona reconocida, cualquier personaje diciendo cualquier situación y puede ser completamente falso y darlo por cierto, ¿verdad? Genera problemas de salud física, problemas de relaciones interpersonales. Ya le dije que el mundo virtual nos aísla de los contactos sociales. Y por supuesto, de verdad, no podemos dejar por fuera el impacto en el rendimiento de cada uno de nosotros, tanto dentro del área laboral como dentro del área comunitaria o familiar. En todos los aspectos, el uso excesivo o la nomofobia trae consecuencias y la mayoría no son buenas. Bueno, entonces, continuando con lo de la adicción y dependencia, como les decía, es algo progresivo. Hay unas que no son tan lesivas como la nomofobia, pero sí hay otras adicciones que sí me pueden llegar al punto de la fatalidad. Ahora, ¿por qué traigo al punto de relacionar la adicción al teléfono, a la adicción de otras sustancias agresivas, alucinantes en el cerebro? Es porque la parte de la nomofobia me deteriora o me vulneriza, me hace vulnerable la percepción o el uso de las otras sustancias. El uso excesivo del teléfono me quita criterios. Entonces, al no tener esta condición, puedo ser presa fácil de las otras sustancias y las otras sustancias sí son muy lesivas. Me distorsionan completamente mi condición física, también mi condición mental, distorsiona mis pensamientos y mi poder de, digamos, de tener la capacidad de raciocinio o el sentido común. Entonces, son muy congruentes las dos relaciones en función de la vulnerabilidad que genera en la percepción y la adicción. Bueno, algunos de los síntomas que podemos reconocer acerca de las adicciones, por ejemplo, el fuerte deseo y necesidad de consumir la sustancia o la condición, de no poder controlar este consumo, el consumo del teléfono celular también, ya le dije, es incontrolable hasta cierto punto. Yo no puedo dejar de estar viendo el teléfono, no puedo ir a ningún lugar si no ando el teléfono. Personas que
por su trabajo está bien, porque es parte de las herramientas de trabajo en las nuevas formas tecnológicas de trabajo, pero no en una forma adictiva. Personas que andan 2 o 3 teléfonos, uno por el trabajo y otro para uso personal, pero los dos están siempre conectados. Entonces significa doblemente ocupado en este tipo de adicciones. Eso me crea tolerancia, abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. O sea, eh, antes mi interés era ir a vacacionar, salir con amigos, salir con familia. Ahora no. Yo prefiero quedarme los fines de semana en mi casa, conectado a través de las redes sociales o también en su defecto, pues priorizar las sustancias ilícitas. Yo prefiero mi dinero, mi trabajo lo utilizo para el abastecimiento de la sustancia y todo lo demás es secundario. Las personas adictivas o personas que tienen adicciones o abuso de sustancias, primero es su adicción, después lo demás. Por ejemplo, como le dije, las personas que tienen, digamos, la adicción al alcohol, cuando pagan, lo primero es el consumo de alcohol. Si alcanza, si sobra, entonces empiezo a pagar mis responsabilidades o a atender a aquellas responsabilidades que tengo. Pero si alcanza, primero es mi adicción, igual con las demás sustancias, con las ilícitas como la cocaína, la heroína, las anfetaminas y todo eso. Esa sustancia, esa adicción me hace que sean prioritarias y por supuesto lo demás si alcanza, ¿verdad? Las drogas se clasifican en varias funciones, por ejemplo, por su naturaleza, por su estatus social, por la vía en que ingresa a nuestro cuerpo y también por la forma en que afecta nuestro sistema nervioso central. Por la naturaleza, pues ya sabemos, hay de tipo naturales, hay de tipos sintéticas, semisintéticas, minerales, hay de varios tipos. Las podemos hallar o conocer a través de las plataformas de información correctas por el estatus social. Hasta eso también tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que toma whisky, que toma ron o que toma licores o ingiere sustancias de difícil adquisición, hablando financieramente, como la heroína, la cocaína y todas aquellas de este tipo, al que está consumiendo su coche bomba o hueliendo pega o cine, aunque digamos, su estatus social hay una gran diferencia, la consecuencia es la misma. La consecuencia es dañar su sistema nervioso central, crear dependencia y tolerancia. Entonces, a la larga, no es el problema el costo, no es el problema la sustancia, sino cómo repercute en cada uno de nosotros. Porque tan ebrio puede ser uno que lo hace a través del alcohol o en drogarse a través de la cocaína o la heroína o otros tipos de sustancias caras, que el que está consumiendo coche bomba o está inhalando pegamento de zapatos o Ciner. Su deterioro es igual. Posiblemente el otro sea un poco más lento, pero a la larga la dependencia llega a ser la misma. La dependencia a sustancias para mantenerse bien o para no mantenerse mal. Entonces, como les digo, hay drogas de mucho tipo, de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral, las semisintéticas, las que hacen, aquellas, incluyendo aquellas que son recetadas por personal en salud y que no son ingeridas tal y cual son las indicaciones médicas, entonces llega a ser una sustancia de drogadicción y dependencia, ¿verdad? Las de uso legal ya las conocemos, el tabaco y el alcohol, que lastimosamente pues son drogas y traen sus consecuencias. Es más, entre la sustancia legal como es el alcohol, no hay persona que no haya sido afectada por este problema. Indiferentemente si lo consuma o no, un familiar lo puede consumir, un conocido lo puede consumir y afectarme directa o indirectamente a todos nosotros. Por ejemplo, hay muchas personas que, por, digamos,
llegaron tarde a su trabajo. ¿A raíz de qué? De que hubo un accidente. ¿Y quién fue el accidentado? Una persona que venía alcoholizada. Entonces, esa persona que yo no desconozco, que pasó, nunca le he visto, pero tuvo un accidente, hizo que llegara tarde a mi trabajo. Ah, entonces ya me afectó el alcoholismo. Entonces el alcoholismo me afecta en todos los ámbitos y a todos indiscriminadamente, ¿verdad? Entonces, es de saber que tarde o temprano va a llegar una situación de descontrol si no tenemos la orientación adecuada, ¿verdad? Ok, ya las ilegales, ya hablamos un poquito de eso. Las legales, como les decía también, las de venta libre. ¿Cómo se administran? Pues aquí ya conocemos mucho. Se hace a través de la nariz, bebida, fumada, inyectada, osmosis. También hay personas que utilizan drogas que atraviesan la piel. Hay otras personas, se hace conocido que eh, la, se la administran a través del recto, porque digamos que no se percibe exteriormente si se está ingiriendo un tipo de drogas ilícitas, entonces también existe eso, ¿verdad? Ya sabemos, por inyección, por inhalación, esnifiada, fumada también, ¿verdad? Osmosis, afectan en forma diferente nuestro sistema nervioso central. Hay algunas, como les dije, depresoras como el alcohol, personas que inicialmente son eufóricas, pero cuando empieza el descenso del efecto del alcohol, deprimen, personas que se ponen a llorar, personas que su respuesta emocional durante la etapa de la ingesta cambian completamente. Entonces, le deprimen a las personas. El alcohol es una de ellas. También tenemos las estimulantes, que lo que hacen es estimular, como dice. Sin embargo, igual, la estimulación, recuerde que es una condición de bienestar, pero es cortito. Entonces, si yo quiero volverme a estar igual así, en esa condición, sigo ingiriendo para estimularme y mantener esa condición, pero la tolerancia y la dependencia juegan un papel importante en este tipo de consumos. Las perturbadoras, que esta sí, la finalidad es cambiar completamente nuestra percepción. O sea, aquello de los elefantes rosados está acá. Aquello que vemos que las calles se mueven y que nos reímos ante esta situación que primeramente la vemos como algo gracioso, pero puede ser perturbador. O sea, una percepción, puedes llegar a ser algo que me cree terror, miedo y por consecuencia tomar decisiones equivocadas bajo los efectos de este tipo de drogas. ¿Cómo afecta esto? Bueno, seguimos hablando de la dependencia. Cuando una droga ingresa a nuestro cuerpo y afecta a nuestro sistema nervioso central, nuestro centro de operaciones, que es el cerebro, lo que hace principalmente es que crea la necesidad en el cerebro. Así como su cerebro dice, tiene que tomar agua, crea esa necesidad de sed para mantener los niveles de líquidos en nuestro cuerpo, el cerebro crea esa necesidad, crea la necesidad de comer porque es necesario el ingreso del combustible para hacer las diferentes actividades a diario. Necesitamos energía, la energía la adquirimos a través de la comida y las bebidas, de todo aquello que nuestro cuerpo necesita, de los nutrientes necesarios. El cerebro determina todo eso. Cuando comer me crea la necesidad, entonces el cerebro, las sustancias, lo que hace en el cerebro es crear un engaño, crear la necesidad de esa sustancia para sentir placer. En toda la actividad nosotros tenemos diferentes placeres. Tenemos placer de dormir cuando estamos cansados, tenemos el placer de comer cuando tenemos hambre. Recuerden, mire, como les digo, el cerebro maneja todo esto. Entonces el cerebro dice, tenés que comer. Y cuando empezamos a comer algo que nos gusta, sentimos el placer en la boca. Pero la necesidad de los nutrientes aquí adentro. Aquí ya no tenemos sabor, solo tenemos en la lengua. Entonces,
esa sensación de placer es a través del cerebro. La sensación de placer de tomar un líquido que me agrade, por ejemplo, una cola, un café, cualquier líquido, cualquier sustancia que me dé placer, es el cerebro el que está interviniendo ahí, la famosa dopamina. Entonces, ¿qué es lo que hace la sustancia? Engaña al cerebro y hace que esta también es una necesidad porque necesitas placer. Y ahí es como empezamos a ingerir este tipo de sustancias. Bueno, el problema es que el cerebro ya no reconoce cuáles son beneficiosas y cuáles no, porque el cerebro es engañado solamente desde el punto de vista placentero y no como lo anterior, que es una necesidad nutricional o una necesidad de recuperación, como es los alimentos y el descanso, la necesidad de sentirse bien a través de otras actividades. Entonces el cerebro no. El cerebro es engañado a través de esta sustancia, pero me empieza a alterar muchas de las funciones del cerebro. Por ejemplo, la memoria. A mí se me olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque continuamente mi cerebro es dañado a través de las sustancias ilegales o lesivas. Esto me genera problemas de todo tipo, de percepción, como les decía, percibo diferente, reacciono diferente. Las personas endrogadas también reaccionan lentamente, reaccionan diferentemente. Entonces, el engaño que ha sido sujeto el cerebro a través del consumo de sustancias que generan placer, también me deterioran mi cerebro, deterioran mi memoria, hacen mal la toma de decisiones, ya no soy la persona activa y reactiva oportunamente, sino que todo lo hago lento, ya no tengo la capacidad de responder efectivamente, puedo generar problemas de diferentes tipos. Una persona drogada no tiene la rapidez de reacción y ante un accidente o lo provoca o no hace nada para evitarlo o genera más problemas cuando está conduciendo. Ya vemos las personas alcoholizadas cómo generan problemas de tránsito. Entonces, esto solo es una parte, fíjense. Ok, hay diferentes formas. La conducta es alterada completamente. Como la dependencia induce alteraciones y estas alteraciones son progresivas y a lo largo del tiempo cada vez se van acentuando más y van haciéndose duraderas, son permanentes, entonces estos cambios usualmente también son permanentes, como les decía, de pasar de una persona tranquila, calmada, introvertida, a el consumo permanente, excesivo y dependiente de la droga me llega a ser una persona completamente contraria, entonces estos cambios después, debido al consumo excesivo, al consumo continuo de estas sustancias, entonces ya mi conducta cambia. Yo ya no soy la persona sociable, soy la persona apática, amargada. Si yo no estoy bajo los efectos de las drogas, yo me siento mal, puedo generar problemas laborales, eh, puedo generar accidentes, o sea, mi conducta me llega a cambiar completamente, que solo, fíjense bien, en esta condición solo son aceptadas usualmente las personas que están en iguales condiciones o que practican este mismo tipo de actividades. Aquellas que no son parte de su actividad de consumo de sustancias son alejadas. ¿Por qué? Porque estas personas en mi defensa me van a criticar, me van a juzgar, me van a señalar, entonces mejor las evito y me reúno solamente con aquellas que tienen mi misma situación. Entonces mi conducta ya cambió. Ya tengo otras diferentes amistades, ya tengo otras diferentes actividades. Entonces, esto es parte de cómo las drogas afectan la parte conductual que es regida por las reacciones cerebrales.
Entonces, como dice, la sustancia me hace sentir bien. Y este es una de las justificantes. ¿Por qué las utilizo? Y entre las justificantes usualmente está porque me siento mejor, hago mejor las cosas, soy más rápido, pero ese solo es un inicio, ese es solamente la parte de enamoramiento con la sustancia. Porque como les decía, el primer trago de licor a mí me cambió, me hizo una persona sociable, divertida, eh, que cambié mi ambiente, entonces yo me sentí bien. Pero esa es la parte de enamoramiento, esa es la parte donde, la parte, ¿cómo les diré? De engaño. La parte donde solo dice, te voy a dar esta probadita para que veas lo bonito que es, pero lo siguiente es lo peor. Es ya cambia conducta, cambia persona, pone riesgo, hace dependencia, se pierden muchas cosas en base a esto. Entonces, como les decía al inicio, mire, lo importante, lo que quiere su departamento de talento humano, sus gerencias, su comité de salud y seguridad ocupacional, es que usted esté informado. Los riesgos están, pero la mayoría de ustedes ya pasó esto, ya su riesgo es bastante menor. Sin embargo, es una obligación de nosotros saber orientar adecuadamente a las siguientes generaciones, que son sus hijos o las generaciones más jóvenes. Tenemos el problema ahora con el celular, esa ansiedad, esa necesidad imperante de no separarse de las redes sociales, y el problema es que en las redes sociales aparece de todo y entre esos están los comportamientos lesivos. Eh, yo sigo algunas páginas informativas y ahí yo veo continuamente de jóvenes que hacen que se les tilda como influencer o personas influyentes que han perdido la vida por tener más adeptos, más vistas, más, pero ese es un modo de vida. Ellos hacen cualquier cosa, muchas veces cosas no inteligentes, por no decirles otra palabra, cosas que rayan el riesgo y han fallecido. Entonces, muchas de estas personas son cientos de jóvenes que les siguen y que muchas veces les imitan. Y si nosotros no les damos una buena orientación a las siguientes generaciones, van a haber resultados y los resultados no van a ser los mejores. Entonces, lo mejor es conocer qué pasa con esto de las drogas. No nos centremos solamente a las drogas ilícitas. Están, no podemos obviarlas, sabemos que están, sabemos que existen, sabemos que las venden, sabemos que las consumen, pero no podemos quedarnos limitados a esto. Ya vimos que las adicciones son de diferentes tipos y la mayoría de adicciones son lesivas, física o emocionalmente, pero va a depender de qué tan bien preparados estemos nosotros y preparemos a los demás para que estas situaciones no se repitan, que se manejen como una forma de información que sabemos que está y que debe de evitarse. Pero no solamente decir no lo hagan, no, es con el ejemplo. No se puede enseñar solo con palabras, se debe de enseñar con hechos, con cosas que hacemos, con ejemplos. Entonces, si mi propósito es que la siguiente generación no ingiera alcohol o no lo ingiera en exceso, entonces yo tengo que empezar a hacer el cambio en mí, porque soy yo el único que me puedo cambiar. Yo no voy a cambiar a los demás, solo yo mismo. Pero al cambiar yo, voy a ser ejemplo para los demás. Entonces los demás me van a imitar mi ejemplo. Si mi ejemplo es bueno, van a ser personas que van a hacer cosas buenas. Pero si mi ejemplo es malo, entonces por consecuencia van a imitar cosas malas. La ingesta del alcohol o el tabaco genera muchos problemas de salud. Entonces, miren,
lo mejor es la prevención, pero la prevención orientada, la prevención informada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Informándonos y siendo ejemplo. Bueno, esto, como les decía, es parte de eso. La experimentación, yo soy de los que digo, no es mala la experimentación. El problema es que no nos detenemos solamente hasta ese punto, sino llegamos hasta la adicción y dependencia. Pero ahí es donde necesitamos la orientación. Necesitamos ver muchos espejos, pero que nosotros nos veamos reflejados en ese espejo. Pero para eso necesitamos, como les decía, una información oportuna y eficiente, una información eficaz. Bueno, esto lo vamos a ver rápidamente por cuestión del tiempo. Ya sabemos, la experimentación es cuando la persona por curiosidad empieza a ver las cositas, se anima a probarlas, alguien siempre se lo da, siempre hay un amiguito, un amiguis que le dice, mira, probemos, comamos, tomemos, hagamos esto. Entonces, la experimentación no es mala, porque la mayoría de nosotros aprendemos en función de experimentación, no lo que nos dicen muchas veces, pero si somos orientados adecuadamente, sí podemos llegar solamente a ver desde lejos y ver el espejo de los demás. Pero si somos orientados, si no, van a venir otras personas como los amiguitos, como las amiguitas, que en vez de orientarlo, que es nuestra responsabilidad, los van a desorientar y después las consecuencias son muy graves. Bueno, como no muchas veces nos quedamos en la implementación, la siguiente etapa ya es el uso, que ya lo estamos haciendo en una forma más relajada. Ya tenemos un ambiente, todos lo hacen. Si no lo hago, no soy parte del grupo, no soy parte del equipo, la presión de grupo y una serie de situaciones que me arrojan a consumir esto. Pero piense usted, como le digo, ya pasó esta etapa, logró salir de esa etapa. Muchos pasamos, nos caímos, pero nos levantamos. El problema es que no muchos tenemos esa buena oportunidad. Digamos que usted está acá porque su padre o su madre obtuvo buenos ejemplos y logró salir de eso, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, la responsabilidad de nosotros es ser buenos ejemplos, orientadores con información adecuada, orientación oportuna y veraz. El abuso es que yo ya lo estoy, yo ya quiero cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar a la dependencia. Entonces, esta es la etapa en la cual es la más grave. Ya la siguiente, pues realmente es muy difícil manejar si no se tiene conocimientos profesionales. Pero el propósito es que usted no llegue hasta ese punto, es que usted oriente adecuadamente, ¿verdad? Y si en dado caso, digamos, tuviese usted una oportunidad de ayudar o ve alguna situación, pueda dar la orientación adecuada a dónde dirigirse, cómo dirigirse o quién le puede ayudar. Ver también consecuencias, qué es lo que pasa de continuar en un estilo de vida de ese tipo agresivo contra la misma salud de la persona y su entorno. ¿Ok? Hay muchos factores que influyen en esto. Los factores individuales, familiares, ambientales y sociales. Entre estos, recuerde que muchos los podemos, digamos, manejar. Hay otros que no, pero va a depender también de la disposición y la información que nosotros tengamos. Hay uno, por ejemplo, en el caso de los individuales, eh, ya sabemos que los hombres son con más tendencia a experimentar y a mantenerse en este tipo de adicciones debido a nuestra cultura machista, a nuestra cultura de machismo, que yo lo pruebo, a mí no me afecta en nada, y no, sí, realmente afecta, pero es parte de la condición individual del ser humano. La edad, la edad escolar es la más susceptible. Recuerde que es la parte de nuestra vida en que somos muy susceptibles a las opiniones o también a la mal orientación. Entonces, es de trabajar mucho en esas edades, ¿verdad?
La genética, pues en algunos casos también afecta debido a que si tuvo, digamos, una condición, sus padres lesivos en este tipo de sustancias, pues alguna parte también queda en las siguientes generaciones que puede predisponer. Pero si ya sabemos que hay una situación de esta, la prevención es muy necesaria, ¿verdad? La poca capacidad para tener unas relaciones interpersonales. Recuerde que las relaciones interpersonales empiezan en el hogar y es por eso, y vuelvo a hacer énfasis, el problema del teléfono celular es que hemos cambiado el mundo virtual por el mundo real. Y allí es donde cuando ya no tenemos esa capacidad o hemos disminuido la capacidad de entablar una buena conversación. Muchas veces en los hogares las conversaciones son gritos, son llamados de atención, son señalamientos, son regaños, pero el platicar lo hemos perdido. Ya muy difícilmente se ven en los hogares que se sienten en la mesa a platicar y no solo a comer con el teléfono. Entonces, esto nos conlleva a que seamos víctimas de situaciones lesivas, conductas antisociales, el andar siempre en la búsqueda de cosas sensacionales o que me den esa condición de bienestar, indiferentemente de la forma en que lo pueda obtener. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver para prevenir. Y como les vuelvo y les repito, esta plática no es tanto para ustedes por riesgo, sino es para ustedes que puedan orientar y que puedan decir con propiedad, esto no se debe de hacer, estas son las consecuencias y esto es la forma de prevención con información, jóvenes. Factores familiares, igual, ¿verdad? Familias eh, multifamilias, familias con dependencia, familias fraccionadas, padres ausentes, no tener un guía oportuno informado, tener un mal ejemplo o ser un mal ejemplo, generación de violencia intrafamiliar, eh, mal asignación de los puestos y cargos dentro del hogar, los famosos hogares disfuncionales. Entonces, estos son algunos factores también que pueden predisponer a los jóvenes a tomar decisiones equivocadas. Entonces, antes que eso, como le digo, el cambio debe ser interno. Debo de empezar a cambiar yo para que sea ejemplo sin necesidad muchas veces de palabras, ¿verdad? Factores ambientales, esto pues algunos de ellos no los podemos cambiar, aunque ahora con nuestro ambiente en país ha cambiado mucho eso, entonces pueden hacerse ciertos cambios que pueden ayudar a salir de estos riesgos potenciales que dan el uso y el abuso de la droga, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, como vamos, ok, ya me quedan un poquitos minutitos. El consumo de las drogas siempre va a haber. Las drogas están, ya les dije, se venden, se compran, entonces va a haber daños. Y los daños muchas veces son irreversibles. Pero como lo que ya está hecho, pues es muy difícil arreglar y les vuelvo a decir, el propósito no es por alguno de ustedes que consumen en lo absoluto. El propósito es que orientemos adecuadamente las siguientes generaciones. Venimos de una época violenta, una época difícil, una época de mucho dolor. Entonces, debemos cambiar eso. Debemos empezar a sembrar mejores condiciones de vida, mejores situaciones emocionales para que los riesgos que nosotros tuvimos se vean disminuidos en la medida de lo posible. Si se pudiese eliminar mucho, qué mejor, pero por lo menos reducir la probabilidad de que los jóvenes puedan llegar a caer en esta dependencia y pues por consiguiente el dolor. Recuerde que las enfermedades no son individuales, son colectivas. Una persona está enferma afecta a toda la familia, a su entorno más cercano. Entonces, el compartir el dolor también puede llegar a ser
nos puede dar fortaleza para hacer las cosas mejor. Pero principalmente en el caso de la droga, sí podemos hacer los cambios definitivos, haciendo los cambios primeramente dentro de nosotros, ¿verdad? Recuerden que esto también conlleva una parte legal dentro de lo que es nuestra legislatura. Hay leyes y si hay leyes también hay sanciones en nuestras leyes primarias, tanto en el Código de Trabajo como en la Ley de Prevención de Riesgos en el lugar de trabajo, están detalladas las sanciones y las prohibiciones que se tiene con respecto a mantener una situación de esta dentro de los ámbitos laborales, ¿verdad? Pero, como le digo, el propósito es que usted conozca, que usted sepa que hay muchas leyes, por ejemplo, como decía, la base en el Código de Trabajo, también tenemos leyes del servicio civil, eh, formas de destituir muchas veces sin responsabilidad patronal. También tenemos leyes de tránsito. La ley de tránsito ahorita no está para que pensemos más de una vez. Yo siempre digo, porque a estas personas en los retenes los detienen manejando con grados de alcohol. Y yo digo, ¿acaso no leen que la ley ya no está para transgredirla de esta forma? Mi sentido común me dice, mire, si yo tengo un vehículo y tengo que manejar, lo más sensato es evitar situaciones que me puedan generar riesgo de este tipo, de transgredir la ley. Entonces, digo yo, mire, yo recuerdo unas palabras muy certeras cuando dijeron que le iban a subir a las multas de tránsito por manejar en estado de ebriedad. Y entrevistaron a muchas personas y la mayoría se quejaban, decía, no, ¿y por qué le van a subir? ¿Cómo van a creer que yo voy a pagar $150, voy a pagar $100, voy a pagar $50 por algo y esto por cualquier cosa? Pero sobre todo por lo del el alcoholismo, por beber, por conducir en estado alcoholizado. Ya no es en estado de ebriedad, es en estado alcoholizado. O sea que si usted tiene un grado de alcohol, ya está conduciendo en estado alcoholizado y es sujeto a una sanción. Entonces decía, no, ¿cómo es? Y sale el señor presidente y dijo, mire, si es que el problema no es el que usted ingiera alcohol, dijo. Si usted quiera, compre todo lo que quiera. Es más, decía, cómprelo en cantidades grandes para que le salga más barato, decía. El problema es no conduzca en ese estado. Entonces, por sentido común, cualquier situación, si usted sabe que hay una ley y la transgrede, va a ser sancionado. Entonces, piense, aquí hablamos del alcoholismo en este momentito, pero cualquier droga también puede ser detectada. Entonces, la ley ahí está. La ley me causa problemas. Es la única enfermedad, fíjense, enfermedad es el alcoholismo que me lleva a la cárcel. Una enfermedad que me hace que me lleve a la cárcel, que me pongan multa. La única es el alcoholismo en nuestro país, ¿verdad? Me sanciona. Ahí están las leyes, las sanciones van desde 1 a 3 años. Puede ser de cualquier tipo, no solo por ser alcohólico, también otro tipo de sustancias está contemplado y y si, sobre todo si hay un accidente y homicidio culposo, es mucho más difícil. Ahora ya la mayoría no son conciliables. Entonces vea usted si maneja bajo efectos de alguna sustancia, pena de 2 a 5 años, prisión de 3 a 5 años, prisión hasta 10 años, como le digo. Entonces, sí, la parte legal está haciendo su parte también para disminuir, pero a diario vemos noticias de esto, entonces llama la atención qué está pasando. ¿Acaso somos de poco raciocinio para entender que esto no lo debemos hacer? Entonces, recalco, la información es para ustedes, para que ustedes multipliquen la información y las consecuencias y las recomendaciones. ¿Qué vamos ahorita? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Alto a las drogas, alto a cualquier tipo de sustancias lesivas. Esto estamos comprometidos todos. A nivel comunitario, lo está haciendo el Estado, lo están haciendo las diferentes
digamos, personerías del Estado, las alcaldías y todos aquellos que intervienen y tienen contacto con la comunidad están haciendo su parte, están haciendo campañas, están haciendo spot, anuncios y todo esto. Están tratando de abrir más espacios recreativos para tener alternativas, ¿verdad? De no solo pasar en el mundo virtual, de no solo pasar pensando cosas, sino que tenga eh, la capacidad, el tiempo y la oportunidad de tener diferentes formas de entretenimiento y no solamente el mundo virtual. También tenemos compromisos a través de la familia y en el trabajo como estamos haciendo ahorita. El trabajo está cumpliendo, está tratando de quitarles unos minutitos de su trabajo para darle información oportuna acerca de este padecimiento. Entonces, así rápido, a nivel comunitario, a nivel de espacio recreativo, ya les dije, hay campañas preventivas desarrolladas, hay leyes que tratan de disminuir este tipo de situaciones. Como hay espacios recreativos, están haciendo espacios para que los jóvenes, que son los de mayor riesgo, tengan diferentes alternativas, ¿verdad? Igual a nivel familiar es el compromiso de todos, aquí sí vamos todos, y a nivel del trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora, el concepto de empresa saludable, ¿verdad? Y por supuesto que cada quien es responsable de la prevención de riesgos, no solo es el comité, somos todos, todos somos comité y el propósito es aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás. ¿Qué de bueno tiene esto? Bueno, la prevención, educación, que es lo que estamos haciendo ahora, programas de concientización, el apoyo que se da desde diferentes ámbitos, desde el ámbito legislativo, del ámbito de las leyes, como dentro de parte de las oficinas, dentro de los trabajos. Hay tratamientos, no es fácil, pero si se reconoce que se necesita ayuda, hay tratamientos para ver cómo se maneja estas condiciones de haber caído en las drogas y por supuesto, ¿verdad? El programa conlleva una recuperación continua y que no solo abarca a la persona, sino también a su entorno. Los recursos que se tienen, rehabilitación para las personas que salen de este mundo, asesoramiento para la familia, para las empresas, capacitaciones, hay mucho profesional que conoce mucho más del tema. Tenemos también información en las diferentes redes sociales. Recuerden que para buscar información se les sugiere que busque lugares oportunos y fieles, fidedignos. Puede buscar usted información acerca de esto en páginas como de la Organización Mundial de la Salud, del Seguro Social, de Bienestar Magisterial, de la Organización Panamericana de la Salud. Hay muchas entidades serias que le pueden dar una orientación adecuada y no jóvenes o personas que simplemente lo que quieren es que usted los observe a través de las redes sociales, que su propósito es tener vistas, más no necesariamente una información adecuada, ¿verdad? Hay grupos de apoyo, todos lo tienen, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, hay otras organizaciones que también ayudan, hay líneas de emergencia que le pueden dar asesoría, información y qué es lo que usted necesite, y sobre todo asistencia. ¿Dónde lo puede dar? Bueno, tenemos por ejemplo el Centro de Prevención y Tratamiento de las Adicciones de FOSALUD, tenemos el número acá y también tenemos, FOSALUD tiene sus diferentes redes sociales en las diferentes plataformas como Facebook, X, antes Twitter, Instagram y otras formas de comunicación con ellos, ¿verdad? ¿Ok? Recuerde que todo tipo de sustancias se puede evidenciar y muchas son muy lesivas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta, una señorita que miren, que tiene 7 años, un cambio bastante evidente de su apariencia y esta solamente es la parte física. No, no, aquí no se ve la parte emocional, la parte psicológica y la parte mental del cambio que ha tenido.
vea el deterioro de las personas por el consumo de tabaco, por el consumo de alcohol, por el consumo de cocaína, y hay una más que en esta sí estamos todos afectados. En esta eh, casi nadie se salva y nos hace un cambio muy significativo en nuestra apariencia física, sobre todo, que es el consumo del café con pan. Ese sí nos cambia a todos. Entonces, esta sustancia, por favorcito, téngale mucho cuidado, ¿verdad? Entonces vamos a la mejor parte. Si usted, digamos, tuviese ahorita alguna pregunta, digamos, alguna sugerencia, algo que usted quisiera compartir, con todo gusto, ahorita lo pueden hacer. Tenemos micrófonos abiertos, creo yo, o active el suyo y puede hacer una preguntita o lo puede hacer a través del chat también, ¿verdad? Eh, ok, vamos a ver. Buenas tardes, me gustaría saber cómo ayudar a una persona que tiene una adicción pero que no acepta la que tiene. Vale, fíjense que aquí esta pregunta sí es, siempre me ha gustado que me la hagan. Una de las cosas principales y que más cuesta es hacer que la otra persona reconozca que tiene un problema. Es muy difícil. Si la otra persona no lo ve como problema, no va a reconocer la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Si nosotros, vea bien, no somos profesionales, no tenemos, digamos, una idea de cómo se llama, de qué les podemos decir, no somos psicólogos, no somos médicos, somos un familiar preocupado, una persona conocida preocupada, lo mejor es que usted no haga nada. Simplemente dígale, por favor, acércate a estos lugares, busca a estas personas, asistí a estos lugares. Es muy difícil, como les digo, es muy difícil, pero es una lucha continua, es una lucha continua de tratar de inducir y hacerle ver qué cosas están sucediendo en su entorno, cómo han cambiado las cosas en su entorno a raíz de ese tipo de adicción que tiene. Solo fíjense, una así rapidita, la adicción al teléfono. ¿Qué pasa en las personas que están adictas al teléfono? No salen. Ahí pasan el fin de semana encerrados en su cuarto, en su cama, viendo el aparato o en su tablet o en su laptop. Entonces, ¿cómo sacarlos de eso? Pues llévenlos, aunque sea la fuerza, a cambiar de su ambiente, cambiarle el ambiente, porque muchas veces el estar solo encerrado en su habitación, ver esas mismas 4 paredes, no veo nada nuevo. Entonces, como no veo nada nuevo, me encierro en el mundo virtual que es exageradamente amplio, es exageradamente infinito. Entonces, como al meterme al mundo virtual, salgo de las 4 paredes, me gusta más estar porque ahí soy más independiente, puedo hacer muchas cosas. Entonces, lo mejor es eduquemos en el uso del celular con restricciones. Si yo soy padre, yo puedo poner restricciones. Yo puedo decir, hasta esta hora tienes permiso o hasta este momento lo puedes utilizar, en estos no. Entonces, ¿cómo se llama? Es una parte primeramente de trabajar, pero no es fácil, no es fácil. Lo que yo le sugeriría también es que usted se informe de que no solamente es el deseo, no solamente es yo quisiera, no, es infórmese. Hay mucha información en la internet de que lo que usted debe saber de las consecuencias y las recomendaciones. Como les dije aquí, yo solo les traigo un poquitito, pero usted puede averiguar mucho más de qué es lo que puede optar para este tipo de personas. Pero lo primero, como les digo, es que usted se informe. Si usted todavía no es un profesional, empiece a informarse, si no, no puede hacer nada. Porque estas personas, el reconocer que tienen una adicción es muy difícil, entonces justifican y si usted no tiene un argumento, entonces le va a dar la razón. Pero lo primero es informarse,
como les decía, en lugares adecuados, no con que salga cualquier cosa en TikTok, no. Hay páginas y hay lugares muy buenos que le pueden dar la información adecuada y ahí le van a decir más o menos qué podría hacer usted. Vamos a ver otra pregunta. Permítanme. La que tiene, gracias por su aporte, muy interesante, muchísimas gracias. Me gustaría que nos enviara el correo a la presentación. De hecho, la presentación está siendo grabada. Creo que dentro de una semana aproximadamente la podrían buscar ustedes en el sitio de aquí del Ministerio de Salud y usted también la puede volver a ver, ¿verdad? Está en YouTube. Vamos a ver la siguiente. No van, ya di toda la información de donde pueda recibir ayuda, pero nada, dice. Vaya, fíjese bien. Eh, el problema es que las instituciones, no todas las instituciones, por cierto, tienen la capacidad de abordar los problemas individualizados. Ahora hay unas ONG, el Seguro Social creo que no tiene esa capacidad de la visita domiciliar a efectos de una situación de este tipo, como son las drogadicciones. Tiene sus departamentos de salud mental donde abordan este tipo de situaciones, pero ya tiene que ser llevar a la persona ahí porque no tiene visita domiciliar bajo este concepto. Pero sí hay algunas ONG. La situación es que muchas de ellas tienen un costo. Entonces, es prácticamente una visita privada, ¿verdad? Una de las que son muy buenas, que no tiene costo, pero sí tiene que llevar a la persona, son algunas iglesias. Algunos centros religiosos tienen programas de este tipo y ellos les pueden ayudar siempre dentro del ámbito religioso, ¿verdad? Pero recuerde que el propósito es sacar de este tipo de situación. Entonces, a muchos ayuda la parte de fe dentro de una iglesia, indiferentemente digamos, el tipo de iglesia que sea, puede ayudar. Puede solicitar información, muchas de ellas tienen información y le pueden orientar si pueden llegar o no, o si es necesario que lo lleve. Pero la mayoría creo que es que lo lleven porque parte de la recuperación es el reconocimiento que se debe de tener con respecto a esta condición de salud, ¿verdad? Eh, pero sí lo sigo intentando, gracias por su aporte. Bueno, muchísimas gracias. Como le digo, fíjese que yo conocí una en Guatemala. En Guatemala tienen una clínica, le llaman una clínica de desintoxicación y que por cierto las personas son como ingresadas ahí, no recuerdo el nombre, para serlo honesto, no recuerdo el nombre, pero sí tiene un costo, es un ingreso, una cláusula de las personas para la desintoxicación y ha sido comentada como muy buena. Aquí en el país no sé si hay un tipo de clínica como eso, pero como le digo, hay unas iglesias que sí tienen. Yo he visitado la de esta iglesia del Tabernáculo Bíblico Central, Amigos de Israel. Tienen, aunque ellos sí me parece que tienen ciertos requisitos, pero no sería malo averiguar, ¿verdad? Eh, Muchas veces nosotros distamos la parte religiosa con mi necesidad y tenemos cierta confrontación, pero si usted, digamos, piensa maduramente, no piense tanto en la inclinación religiosa, sino en la necesidad de que yo tengo de la recuperación de mi familiar. Entonces, indiferentemente de dónde venga la ayuda, si la ayuda es eficaz, entonces acéptela, búsquela y pues ahí le van a poder dar una buena orientación, ¿verdad? Vamos a ver otros más. Está Crea María. Bueno, aquí tenemos una información. Mire, está ¿cómo se llama? CREA, creo que así se llama, CREA, de la Escuela María Auxiliadora. Creo que tiene esa. Ese creo que es una escuela de las hermanitas descalzas.
¿verdad? Y que pues creo que tiene un costo, pero que más que todo es, en este caso son significativos, no son muy grandes, sino que son voluntad, como voluntad, algo así, los costos que conlleva la manutención, ¿verdad? Pero sí tiene, creo que tiene, ¿cómo se llama? Este tipo de ayudas, ¿verdad? Excelente presentación, muy importante. Muchísimas gracias. Les agradezco sus opiniones. Eso motiva a seguir actualizando, preparando y, por supuesto, aportando para la información de ustedes y que también sea compartida, ¿verdad? Ok, la señorita González subió una manita ahí si quisiera dar su opinión por el chat o no sé si tiene activado el micrófono que nos quisiera compartir algo. Bueno, entonces, si no hay ninguna más opinión o pregunta, quiero darle las gracias por lo que se conectaron, gracias por sus opiniones, gracias por los saludos. Realmente, como les digo, me agradan mucho y motivan, pues, por supuesto, a seguir investigando y compartiendo con ustedes todo lo que aquí le traemos en unión con su equipo, con todos sus departamentos que estamos involucrados en esto para la mejora continua de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga abundantemente. Pasen muy buenas tardes. Bye. Ok. Sí. Bueno, gracias.